Yo quisiera, para poder entender en qué consiste esta propuesta de reforma, pues comentar cuál es la jornada actual, ¿no? Para saber precisamente en qué consiste el cambio que se propone con esta reforma. Actualmente, la ley nos establece que por cada 6 días de trabajo, el trabajador tiene derecho a un día de descanso. Y también establece la ley actual 3 tipos de jornada diaria. Tenemos una jornada diurna, una jornada nocturna y una jornada mixta. La diurna se trabaja, es la que comprende el horario de las 6 de la mañana, o se puede trabajar entre las 6 de la mañana y las 20 horas. La jornada diurna. La nocturna es aquella que se elabora a partir de las 20 horas y hasta las 6. Y la jornada mixta se elaboran horas de estas dos jornadas, siempre y cuando las horas de la jornada que corresponden a la nocturna no sean mayor a 3 horas y media. Si fueran más de 3 horas y media, la jornada se consideraría nocturna. Entonces tenemos estos 3 tipos de jornadas. Y también la ley actual nos dice que las horas máximas que se pueden laborar en estas jornadas son 8 horas en la jornada diurna, 7 horas en la nocturna y 7 horas y media en la jornada mixta. Bueno, entonces ya tenemos los tipos de jornada y la cantidad de horas que se elaboran en cada una, y por ello, si trabajamos 6 días a la semana, tenemos que el máximo de horas en la jornada diurna es de 48 horas, en la jornada nocturna es de 42 y en la jornada mixta es de 45. Esa es la ley actual. Recordemos que la ley laboral lo que establece son, en el caso de la jornada, los máximos. Es decir, lo máximo que se puede trabajar actualmente en cantidad de horas semanales son 48 horas en una jornada diurna, 47 horas semanales en una nocturna y 45 en una jornada mixta. Esa es la ley actual. ¿Qué proponen ahora con esta modificación a la ley laboral? Pues que en lugar de trabajar 6 días y disfrutar por lo menos de un día de descanso, la reforma dice que ahora tendrían que ser laborados 5 días con al menos 2 días de descanso. Entonces, si se trabajan en lugar de 6 días a la semana son 5, se afectaría el número de horas laboradas hacia abajo, desde luego, ¿no? Habría una disminución. Por lo tanto, por ejemplo, en el caso de la jornada diurna, que actualmente es de 48, pasaría a ser una jornada de 40 horas. Ese es el panorama que tenemos con la legislación actual y con esta propuesta, con esta reforma que se está proponiendo. Entonces, maestro, ¿quiénes serían aquellas personas que serían beneficiados? ¿Habría distinción entre esta jornada disminuida por diferencias de, como bien lo acaba de explicar, por diferencias de horarios? Es decir, cada uno le correspondería entonces no tal cual estas 40 horas, sino en proporción, entiendo. Sí, bueno, ¿a quién beneficiaría? A mí me gustaría comentar qué es lo que se establece en la exposición de motivos de esto que fue una iniciativa de reforma, porque ahí podremos entender las razones de esta propuesta para modificar la ley. Y si nosotros revisamos esa exposición de motivos, yo creo que todas las razones que se exponen, desde luego, son razonamientos muy válidos. Todos atienden a mejorar la calidad de vida del trabajador. Lo que nos dice la exposición de motivos es que el trabajador sufre un desgaste físico y emocional, no solamente por la realización del trabajo, por el tiempo que ocupa en realizarlo, sino que también tiene una afectación por el traslado, incluso, que tiene que ocupar para ir a su trabajo o para regresar a su casa después del trabajo. Entonces, este desgaste es lo que provoca diversos problemas para el trabajador
que están relacionados con su desgaste físico, desde luego, pero también en su relación con su familia o con su propia o con su vida personal, porque no le alcanza el tiempo para otro tipo de actividades, ¿no? Considera incluso, por ejemplo, en el caso de madres trabajadoras, que aparte de la labor que realizan en el trabajo, pues tienen otra actividad relacionada con el cuidado de los hijos, con el trabajo que hacen en casa, en fin, ¿no? Todo esto, al afectar la vida del trabajador, pues considera que debe haber entonces una reducción de esa jornada que le proyectaría o le provocaría un beneficio al trabajador, recuperando, desde luego, tendría más tiempo para recuperar energía después del trabajo realizado, ¿no? Y pues la consecuencia, insisto, sería una mejor calidad de vida, una mejor producción también en la empresa, ¿no? Porque se entiende que al estar más descansado, el trabajador tendría que ser más productivo. En fin, estos razonamientos están en la exposición de motivos y yo considero que son muy válidos. Incluso la propuesta de reducción de horas de la jornada no es una idea pues reciente. Desde los años 50 existe ya diversos instrumentos que nos refieren a ir disminuyendo la jornada laboral hasta establecerla de 40 horas. En México la ley laboral no se ha modificado, llevamos muchos años con la jornada actual, e insisto que estos razonamientos de la exposición de motivos a mí me parecen están muy bien razonados, son válidos desde luego, y me parecería que ninguna persona podría estar en contra de esos razonamientos. Sin embargo, sí me parece importante comentar que, a mi parecer, lo que no se menciona en esta exposición de motivos es la otra parte de la relación laboral, que son los patrones. Y creo que ahí es donde surge el problema actual, en el cual no ha permitido que este proceso legislativo para reformar estas disposiciones que regulan la jornada laboral pues haya concluido y tengamos finalmente una reforma, porque el caso es que ese proceso legislativo no ha culminado y no se ha modificado la ley. Esto quiere decir que la jornada laboral actual es la que comentamos hace un momento, en donde se elaboran un máximo de 48 horas a la semana. Sí, claro, porque se amplió este tema de discusión justamente, ¿no? Porque para que entre la contraparte y se entienda y se expongan los motivos de manera amplia, como comenta usted. Entonces hay algo importante que habría que destacar quizás, que es que en México sí es uno de los países donde se tiene jornadas pues más amplias que en otros países, ¿no? Eso es un hecho, pero es muy importante conocer este contexto detrás del que comenta usted, ¿no? Porque está relacionado también pues con las horas, con los salarios y con la productividad, ¿no? Sí, aquí hay una parte importante también, como lo comenta Mauricio, desde el ámbito del trabajador, pues hay una agenda que cumplir también para 2030, obviamente por las Naciones Unidas. Y en esa agenda, pues obviamente de manera muy puntual, señalan la problemática a nivel mundial, que es el tema de las repercusiones en la salud, que lo comentaba Mauricio, el medio ambiente, la productividad, la familia, el esparcimiento, y esas partes son las que vienen pues obviamente cuidando, ¿no? en esa temática que ellos traen en la agenda. Y prácticamente también México, como tú bien lo comentas, pues es el país donde creo que se elabora más horas, ¿no? a nivel mundial. En promedio rebasa más de 400 horas al año en México. Sí, cada trabajador, por ejemplo, al año en promedio tiene 2.137 horas. ¿Por qué? Porque hablamos de 8 horas diarias, 48 horas a la semana. Si tú eso lo multiplicas por el mes y luego lo anualizas, pues sí, de hecho, dentro del tema de la OCDE, que pues obviamente es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, pues también los estudios establecen que México es en el país en el que más se elabora, ¿no? Por parte de un trabajador. Ahora viene una parte importante que igual ahí se ve desde el ámbito del trabajador, en cuestión de sí la protección, el tema del descanso, a poder convivir con su familia, a disfrutar a sus hijos, por poner ejemplo, ¿no? Quienes lo tienen. Eso le va a permitir también pues bajar niveles de estrés. Viene relacionado con la NOM 035, que también es otro el tema de norma oficial mexicana que también fue
fue con un afán de que también se pudiera dar ese factor psicosocial y que ese estrés laboral también se vea de cierta manera pues atacado, ¿no? Combatido. Pero al final del día, creo también, si lo ves desde un ámbito empresarial o de negocios, yo también lo externo de esta manera, ¿no? Hay que pensar sí en el trabajador y obviamente en los derechos que tiene y en esa sana convivencia también con su familia y demás. Pero creo que si tú lo hablas desde el ámbito empresarial, el patrón o el empresario tiene siempre cargas, ¿no? Lamentablemente el Estado ha dejado unas cuestiones pues que lo resuelva el patrón, ¿no? A lo mejor no tiene mucho que ver lo que voy a decir. Tema de salario. El salario hoy en día pues sí aumenta un 20%, ¿no? Y está en 248.93. Y el Estado dice, pues bueno, logramos el aumento al salario. Creo que es un poco confuso porque al final del día quien carga con toda la temática del salario, pues es la parte patronal. Porque al final del día de él sale ese recurso. ¿A qué quiero llegar? Sin salirme del tema. Que en la parte de esta reforma para el tema de la reducción de jornada laboral, ¿qué va a pasar? Yo considero que sí tiene que ser paulatino. No puede ser una reforma de manera inmediata. Bien lo comenta Mauricio, que tiene muchos años y efectivamente la ley laboral creo que era de las más atrasadas o desfasadas. Y al día de hoy sigue teniendo muchos temas, ¿no? También. Pero creo que en temas de jornada y sobre todo de la reducción de esta jornada implica también un cambio de mentalidad. Yo lo digo desde el ámbito ahora del patrón hacia el trabajador. Algunos tienen términos coloquiales, pero yo diré que el trabajador tiene horas muertas. Lo dicen de otra forma. Pero al final del día, creo que si vamos a hablar de productividad, de hecho hay planes, ¿no? De capacitación, adiestramiento y productividad, que obviamente le competen a la parte patronal. Creo que en cierta manera tampoco no se le ha dado la importancia que debe tener esta parte. Y a lo que quiero llegar es que el trabajador, desde que llega a una oficina o a una nave industrial para poder, el operario, en verdad que el mexicano, y no lo digo con otro afán, sino simplemente viendo una realidad, tenemos mucho la costumbre de socializar y no está mal. Pero al final del día un trabajador que llega, pues tiene que ser productivo desde el minuto 1 en esa jornada de trabajo. Hablemos de si llega obviamente a aprobarse esta reforma de 40 horas. Y yo creo que es sano para todos, pero también el trabajador tiene que cambiarse el chip y tiene que pensar de una manera distinta, que desde el minuto 1 tiene que ser productivo en esa empresa, porque al final del día no hay empresas sin trabajadores, pero no hay trabajadores si no hay empresas. Entonces, si el trabajador también desde una visión de productividad, con la capacitación que obviamente la parte patronal debe de darle y toda esa guía, creo que esos tiempos muertos en una jornada de 8 horas, la verdad es que si nos ponemos a analizar cuánto tiempo efectivo trabaja una persona, vamos a darnos cuenta que no trabaja productivamente esas 8 horas. ¿Por qué? Porque ya platicó con el compañero, o ya se tomó un café, o ya salió a que le pegue el aire. O sea, estoy hablando también desde una realidad, porque llega a suceder. Entonces, lo vemos y lo comparamos con otros países, donde por ejemplo Japón es un país de primer mundo, pero el japonés desde el minuto 1 está trabajando. Tienen tiempos de descanso, vamos a decirlo así, para que ellos puedan despejarse, pero inmediatamente se vuelven a colocar en la parte laboral, o sea, vuelven a activarse. Entonces creo que el mexicano tiene, como trabajador sobre todo, tiene que verse de esa manera, o sea, siendo productivos desde el minuto 1 hasta que termine la jornada. Estoy hablando de ser productivo, no de que haga un esfuerzo físico mayor, porque si él fuera productivo desde el minuto 1 hasta el último minuto, pues prácticamente puede ir en esa misma tendencia su ejecución físico-mental sin tener que sobrepasarse de lo que obviamente pudiera ser, ¿no?